Dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en obscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarás. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Verso 10. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Amén. Gloria a Dios. Y esta mañana, abro un paréntesis. Si alguien necesita que le echen monedas a su carro, a su parqueo, los sugieres pueden ayudarle. No se vaya. Estamos un poco atrasados con el tiempo, pero no se vaya. Al final hay algo súper especial. Así es de que no se vaya. Amén. Yo voy a ser bastante breve, pero prometo predicar solamente unos 45, 60 minutos. Amén. No. Pero no se vaya. Si usted necesita que alguien, los sugieres están ahí, con mucho gusto ustedes le dan el número, el ticket, y ellos con mucho gusto les pueden asistir en ese asunto. Amén. Pues el tema es la bendición de la cobertura. Es un tema, y yo creo que ya todos me conocen, es un tema que a mí me gusta hablar mucho de eso. Y me gusta porque trato de sujetarme en lo mayor posible. Le pido mucho a Dios. Si algo le pido a Dios mucho, es que yo aprenda a sujetarme. Y sujetarme es estar bajo cobertura. Porque yo he descubierto que la bendición está en la sujeción. Amén. ¿Y por qué traje un talí? Les cuento, este talí el pastor me lo regaló en la 214. Estábamos allá y un día nos sirvió para un drama. Y yo se lo entregué porque me lo prestó. Y no olvido, ese templo tenía dos puertas, uno que estaba cerca de la cafetería y otro está allá. El pastor estaba sentado en la entrada de la primera puerta a la que estaba pegada a la cafetería y yo se lo llevé y se lo entregué. Y él me dijo, tome, se lo regalo. Y para mí significó mucho. Por eso aprecio mucho este talí, pastor. Gracias. Pues esto significa cobertura. Entonces, yo sé que los sugieres no van a estar contentos con esto que voy a hacer, pero ahí el hermano Cristian me dijo que lo hacía todo. Ya no ven al muñequito ahí, ¿verdad? Ok. Dice la palabra de Dios, voy a agarrar un poco de basura de acá, de paja de acá, no basura sino de paja. Mire pues, estar bajo la cobertura de Dios es algo como esto. Si me ayudan poniéndome desde el versículo 1 en el Salmo 91, por favor. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, habitar bajo el abrigo del Altísimo es estar bajo cobertura. Yo siempre he dicho, les he hablado otras veces, pero no me voy a detener en esto. Les he dicho de que cuando habla del abrigo no está hablando del Altísimo, sino que algo que es de él, pero no es él. En este caso, pues el abrigo del Altísimo siempre lo he visto como nuestros pastores, los ministros que están ahí para trabajar con nosotros. Entonces dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador. ¿Qué más? De la peste destructora. ¿Qué más? Si me ayudan con los versos, por favor. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. 5. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande ni en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Verso 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Entonces, todo eso viene porque el enemigo trata de dañarnos. Pero cuando estamos bajo cobertura, no nos queda nada. 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 Y eso es la cobertura que Dios hace. Y eso es lo que yo te quería mostrar. Lo siento, Ujieres, pero les prometo que yo voy a orar para que les dé fuerza a Dios. Ustedes dijeron que yo les iba a ayudar, ¿verdad? No. Amén. Y quise empezar con esto porque quería que definiéramos qué es cobertura. Quería que viéramos qué es cobertura. ¿Cuál es la bendición de estar bajo cobertura? Y vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrearán bendición o condenación para sí mismo. ¿Lo dice Luis Pérez? ¿Lo dice el pastor Aurelio? ¿Quién lo dice? Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Es que no es al pastor el que resisto yo. Si yo no me sujeto, es a Dios. Y es ahí donde nosotros nos metemos en problemas. Miren, y la hermana Janet, ella no me va a dejar mentir. Miren, ella está a cargo del Ministerio de Enseñanza. Ok, yo estoy al cargo del Ministerio de Jóvenes. Pero cuando a mí me toca dar clases con los adolescentes, o tengo que estar allá, yo me someto a ella. Porque es una autoridad establecida por Dios. Entonces, yo tengo que someterme a esa autoridad. Entonces, y eso es lo que nosotros, es que alguien dirá, bueno, a Dios me someto yo, dicen algunos por ahí. Pero a los hombres, no, pues resulta que Dios decidió que los hombres, los ministros que Él ha colocado, las autoridades que Él ha colocado, sean su abrigo. Y el que está debajo de ese abrigo, no le sobrevendrá mal,
ni plaga tocará su morada. Caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, mas a ustedes no va a llegar. Sino que dice que a sus ángeles mandará acerca de usted para que su pie no tropiece en piedra. Eso lo dice Dios. Pero si tú y yo hoy nos metemos bajo cobertura. Pero si no, es lo que dice Romanos 10. Acarrearán condenación para sí mismos. O sea, miren, lo que te quiero decir es que, fíjate pues, no es ni Dios el que te manda la condenación. Sino que si yo no me sujeto, acarreo la condenación. Yo traigo la condenación. Dios no me la envió, yo la tomé. Ya desarmé esto, bueno. Los de teatro me van a reclamar. Amén. Entonces, o sea, yo quiero que veas que es uno mismo el que hace las cosas. Es toda esa consecuencia de... ¿Me entienden? O sea, ¿cómo es la palabra? Todo efecto tiene una consecuencia. O toda consecuencia tiene un efecto. Toda causa tiene un efecto. Ok. Entonces, si yo hago algo, esto va a suceder. Miren, si yo tengo trabajo, puedo pagar la renta. Si no, me van a sacar de la casa. ¿Me entienden? O sea, eso es lo que te quiero poner. No sé si me entiendes el punto que te quiero dar. Es uno. No son los pastores, como te dije, no es ni Dios mismo. Es uno mismo el que acarrea eso. Pero, ¿por qué es importante someterse a las autoridades? Miren, porque uno recibe los dones de Dios por medio de sus ministros. Aunque usted no lo crea, dijera Ripley. Sí, sí, porque Dios nos da los dones, pero por medio de sus ministros. Y yo sé que me está viendo con poco. Vamos a 1 Timoteo 1:6. O me parece, 2 Timoteo 1:6 me parece que es. Yo apunté mal acá. Segunda de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual yo te recuerdo, ese es verdad, que avives el fuego del don, ¿de quién? De Dios que está en ti. ¿Por imposición de qué? De mis manos. Eso es Pablo hablando. Algunos dirán, no, pero es que ese era porque los apóstoles imponían manos y eran bautizados con el Espíritu Santo. Pero si nosotros vamos a 1 Timoteo 4:14, es hablándole al mismo Timoteo. Le dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que fue conferido por medio de profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ahí eran varios. O sea, está hablando de otro don espiritual. Y miren, y yo lo descubrí, y yo te lo conté la última vez que Dios me dio el privilegio de predicar acá, que yo no sabía que yo sabía dibujar. Y el Señor me enseñó a dibujar. Yo sé que están riendo porque se acuerdan de lo que conté de las leonas, pero hoy no se los cuento. El que no vino se lo perdió el chiste de las leonas. Pero entonces es gracias a que estoy yo bajo la cobertura de ellos. Es que Dios me dio ese don. Porque Dios lo necesitaba acá. Eso, entonces yo quiero que tú veas eso. Que es por medio de Dios.
Perdón, de Dios por medio es Dios por medio de los pastores. O sea, Dios está obrando a través de ellos. O sea, Dios nos lo da. Dios nos da el don. Pero lo hace por medio de nuestras autoridades, de nuestra cobertura. Fíjense que otra bendición que hay de estar bajo cobertura es de que nos protege del enfriamiento espiritual. Miremos qué dice Proverbios 31:21. Estoy yendo un poco rápido porque no quiero atrasar mucho. Proverbios 31:21 dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida ¿de qué? De ropas dobles. Miren, esta porción nos habla de la doble cobertura, de la cobertura que tenemos en Dios, pero la cobertura que tenemos en nuestros pastores. Y venga lo que venga, haya frío allá afuera o no haya frío, estamos vestidos de ropas dobles. Y eso nos protege a nosotros del enfriamiento espiritual. Yo hablaba con un joven que le decía, mira, no te he visto, me tienes preocupado, no te he visto en la iglesia, no te vi que no llegaste hasta el día, luego no te vi y me decía, no, es que lo que pasa es de que tuve que hacer esto, no, es que entre veces, la verdad, he estado cansado. Entonces yo le digo, no te descuides, porque eso te va a ir sacando poco a poco. Y cuando te des cuenta, estás afuera. ¿Por qué? Porque no estoy sometido bajo la cobertura de mis pastores. Entonces, me hace, o cuando hay frío, ustedes salen solamente con la camisa. Se abrigan bien, ¿verdad? Entonces, porque Dios sabe cómo es allá afuera. Entonces nos brinda de doble cobertura. Y eso es lo que hace Dios. Pero si nosotros no nos metemos bajo esa cobertura, vamos a enfriarnos espiritualmente, hermanos. No hay vuelta de hoja. Nos vamos a enfriar espiritualmente. Tú no puedes salirte de la cobertura de Dios. Y miren, muchos dicen que no es que los pastores quieren tener a la gente ahí, que no es eso, hermanos, no es eso. No le estoy diciendo a nadie que se vaya, al contrario, traiga más gente. Pero la obra aquí se ha mantenido. Desde que yo estoy en la 214, se han ido, a gente se ha ido y otra ha venido. O sea, Dios mantiene la obra. Si no somos nosotros, es Dios el que la mantiene. Entonces, los pastores no quieren sujetar a nadie acá. Ellos lo único que quieren para nosotros es que nosotros tengamos la bendición de Dios. Eso es lo único que tienen, lo que quieren ellos para nosotros. Fíjense que mucha gente dice, no, yo me someto a Dios. Y fíjense que se agarran de esa palabra, dicen, yo me humillo, porque someterse es humillarse. ¿Me entiende? Es decir, ok, pastores, yo lo hago. Miren, y les digo esto, y ustedes le pueden preguntar a los pastores. Él cuando me dice, mire, hermano Luis, hacen esto o no, eso no lo hacen. Yo le digo, amén, pastores. Yo soy muy poco para decir, no, pero es que mire, ¿me entiende? Simple y sencillamente me someto. Porque esa es mi función. Esa es nuestra función. ¿Me entiende? Y no es de que yo vea a los pastores. No, digo que los pastores no. Yo veo a Dios en ellos. Esa es la diferencia. Yo me someto a ellos porque yo veo a Dios en ellos y sé que Dios los estableció. ¿Me entiende? Entonces,
alguien dice, no, pero es que y la Biblia dice que nos tenemos que humillar bajo la poderosa mano de Dios. Se utilizan el 1 Pedro 6:6, ¿qué dice? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Ahí está, hermano. ¿Ya ve? Es humillados bajo la poderosa mano de Dios. Ok, ahora yo te pregunto, ¿cuántos dedos tiene una mano? Y si tuviera 4, estaría deforme. Y si tuviera 6, estaría deforme. Ok, 5 dedos tiene una mano, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces qué dice Efesios 4, 11 y 13. Que te quiero hablar de la poderosa mano de Dios, bajo la cual tú y yo nos tenemos que humillar. Efesios 4, 11 y 13 dice, y él dijo, a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios y a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Cuántos ministerios hay? 5. La poderosa mano de Dios. No es otra cosa más que eso. ¿Ves que somos nosotros los que nos tenemos que meter y humillarnos bajo esa poderosa mano? Porque dice, ¿para qué están los ministerios? Para edificación. Para que nosotros lleguemos a la estatura que debemos llegar. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que hace una mamá o los padres con sus hijos? Les dan el biberón, les dan compota, les dan comida. Ah, no, ya tiene 6 meses, ya le podemos dar comida sólida. ¿Y qué tanto hacen? ¿Por qué lo hacen? Para que crezca, ¿verdad? Para que no crezca todo desnutrido. ¿Me entienden? Y eso es lo que hacen los pastores. Entonces, mi trabajo es someterme, humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, yo no veo al pastor, yo veo a Dios, la poderosa mano de Dios en ellos. ¿Me entienden? Hay una bendición cuando tú te sometes. Pero tú y yo debemos de entender eso. No es el hombre. Yo lo que quiero que entre a tu corazón más que a tu razonamiento es que no es el hombre, es Dios. Miren, yo no, y lo he dicho muchas veces y al pastor se lo he dicho. Miren, yo bendigo la vida de ese varón que me metió eso tan profundo en mi corazón. Se llama Doug William Crocker. Es un pastor guatemalteco que ahorita está en la ciudad de Texas predicando, pastoreando. Pero ese hombre me enseñó a mí la sujeción. Ese hombre me enseñó a mí que hay una bendición en sujetarme. Miren, una vez yo tenía el privilegio de trabajar con los obreros y estábamos en una reunión y estaba el pastor ahí. Y miren, estábamos opinando ahí varias cosas y yo opiné algo, pero él me habló fuerte. Y me dice, no, así no es, pero me habló fuerte. Quizás en ese momento no tuvo sabiduría para decírmelo. Y créame, yo sentí que me echaron un balde de agua fría encima. Créamelo. Y fui a la casa y créame, yo lloré. Yo estaba llorando. Y le dije, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sé que estás trabajando conmigo.
porque vi a Dios ahí. Supe que era Dios el que estaba trabajando conmigo. Era Dios el que me estaba humillando, porque quizás había orgullo en mí. En ese tiempo yo trabajaba a tiempo completo en la iglesia y llegué al día siguiente, y le dije, pastor, yo necesito hablar con usted. Está bien, me dijo, fuimos a su oficina y le dije, pastor, perdóneme. ¿Por qué? Me dice. Porque yo sentí esto y esto me dolió y le conté la situación. Y él me dijo, no, hijo, perdóname tú a mí. Quizás no fui sabio, me dijo. Y hablamos y pude expresarle, abrirle a él mi corazón. Pero ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Tenemos que aprender a ver a Dios. Porque si nosotros miramos al hombre, olvídate. Si tú miras al hombre, no estás en nada. Tú tienes que aprender a ver a Dios. Miren, cuando los pastores nos llaman la atención, tengo que saber que es Dios el que me está llamando la atención. Porque yo siempre he visto que Dios le decía al líder cómo actuar. Y es lo mismo que yo veo en mis pastores. Yo veo a Dios diciéndoles a ellos cómo actuar y qué hacer. ¿Que se van a equivocar? Definitivamente se van a equivocar porque son hombres también. Miren, yo siempre pongo este ejemplo. Pablo, nada más y nada menos que el perito arquitecto de la iglesia. Iba para un lugar a predicar y no era para ahí. No, entonces es para este. No, que no era para ahí. El perito arquitecto de la iglesia se equivocó. Porque era hombre, de carne y hueso. Entonces, todos nos vamos a equivocar. Como yo a cada rato vivo pidiendo perdón. Créame, porque yo muchas veces, como yo digo, ese es mi dicho. Yo muchas veces hago las cosas correctas, pero de manera incorrecta. Les voy a poner un ejemplo. Miren, hice lo correcto de enseñarles a ustedes. ¿Me entienden? Hice lo correcto, pero de manera incorrecta porque ahora los sugieres van a tener que limpiar. ¿Me entienden? O sea, por eso es que me meto a líos, porque hago las cosas correctas, pero muchas veces de manera incorrecta. ¿Me entienden? Muchas veces le digo a alguien, no hagas esto, porque mira que es este problema y va a pasar esto, pero muchas veces lo hago de una mala manera. Entonces me meto a líos. Por eso es que yo a cada rato vivo pidiendo perdón. La vez pasada, con la hermana le hice una broma, después hermana, que le tuve que ir a pedir perdón. ¿Me entiendes? Porque mi intención era que se riera, pero lo hice quizás de una mala manera. Entonces tuve que ir a pedir perdón. Lo que te quiero decir es de que el hombre se va a equivocar. Entonces nuestros pastores se van a equivocar, pero no quiere decir con eso de que Dios no esté en ellos. Miren, David dijo, Dios me libre de tocar al ungido de Dios. Miren, a mí nunca, créame, a mí nunca me va a ver hablar de un ministro. Sí, que tiene esta iglesia grande por esto, y el otro que esto, que el otro. Allá Dios con ellos. Eso a mí no me corresponde. Como tampoco critico al que critica al otro. Allá Dios con él también. Porque eso no me corresponde a mí. ¿Me entiende? Porque David sabía que Dios se había apartado de Saúl. David sabía que Dios lo había ungido para ser rey, pero no se atrevió a tocarlo. Entonces, no somos quién para juzgar al hombre. Mira al siervo de Dios. Y cuando te digo al siervo, te estoy hablando de la pareja pastoral.
Te estoy hablando tanto del pastor Aurelio como la pastora Patricia. Si yo me someto al pastor es porque me tengo que someter a la pastora. Así es, hermano, no hay vuelta de hoja. Ah, no, pero es que el pastor se ríe más. Pero no, pero no importa, pero yo me tengo que someter. Ya ven, ya se rió para que no digan que no se ríe. No, pero es que yo digo amén y ella dice que solamente dijeron 2 amén. No, sometámonos. Porque si tú no te sometes a la pastora, no estás en nada tampoco. Si tú no te sometas a la autoridad que Dios puso, ¿me entiendes? Por medio del pastor sobre ti, no estás en nada tampoco. Ah, no, yo me someto al pastor y a la pastora. Ah, pero ese líder, ¿no? No estamos en nada. Simple y sencillamente no estamos en nada. Porque estamos desobedeciendo. Dice Romanos, porque alguna autoridad, así léala, dice, porque toda, ¿y qué es todo? Todo. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, te digo esto para que no trates de desligarte, de decir, yo me someto al pastor, pero a ese líder que está ahí, no, yo sé más que él. ¿Me entiendes? Miren, yo siempre he dicho esto, y se los he dicho a los jóvenes. Yo sé que dentro de Valle Sittim hay personas que tienen más capacidad y quizás más sabiduría que yo para elegir a los jóvenes. Pero Dios me puso ahí. No es Luis Pérez, es Dios. Porque dice la palabra de Dios que no es del que corre, ni el que quiere, ni el que corre, sino que el que Dios tiene misericordia. Entonces, ve a tu líder, ve a tus pastores puestos por Dios y mira a Dios en ellos, porque eso te va a ayudar a sujetarte. Porque cuando el pastor me dice, mire hijo, haga esto, entonces yo digo, Dios me dijo que haga esto. ¿Me entiendes? No sé, es más fácil. Hay una bendición en la sujeción. ¿Por qué el Ministerio de Jóvenes hizo esto? Los jóvenes pastores estuvieron trabajando acá, Ministerio de Jóvenes. Como no me trajeron agua, voy a tomar vino. No me promueve quizá el agua. El vino, cada una de estas cosas tiene un significado. El Espíritu Santo, que es el lema de la iglesia. Amén. Las 2 lámparas encendidas son cada uno de ustedes, pastor y pastora. Que su luz siempre está alumbrando todos los frutos que ustedes han dado. El sonar del shofar para alistarnos para la guerra. El vino, el gozo. El pan, el alimento que nunca falta en esta casa. Y el aceite, la unción. Y para sanar heridas. Eso es lo que quisimos hacer, pastores. Y en nombre de toda la iglesia, quiero decirles que les amamos. Nuestra intención esta mañana era alabar a Dios, exaltar el nombre de Dios. Pero el Señor nos dejó dicho. Él dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Le hemos dado la alabanza, le hemos dado la honra, le hemos dado la gloria a Dios, pero también queremos honrar a los pastores. Esa era nuestra intención, porque sabemos de que Dios se agrada en que nosotros honremos a los siervos que Él colocó.